El primer golpe contra la puerta de roble macizo resonó por toda la casa como un disparo de cañón. Don Arturo no necesitó abrir los ojos para saber qué eran y quiénes eran. Llevaba semanas esperando ese sonido, aunque una parte infantil de su alma, la que aún creía en la bondad de la sangre, había rezado para no oírlo nunca. Un segundo impacto, más violento que el primero, sacudió el marco de la puerta, haciendo temblar los cristales de la ventana de su estudio. Polvo de yeso llovió desde el dintel. No gritaban su nombre, no amenazaban, solo golpeaban, con una masa tal como le había advertido su único amigo de verdad, Benito el carnicero retirado que había visto a su hijo, Javier comprando el instrumento en la ferretería. No es para un proyecto de bricolaje, Arturo, le había susurrado Benito con el rostro demudado 2 días atrás. Tu Javier tenía una mirada que no le conocía. Arturo no se movió de su sillón de cuero desgastado, el mismo donde había mecido a Javier de pequeño, leyéndole cuentos de caballerías hasta que se dormía. Ahora, ese mismo niño, convertido en un hombre de 35 años con ansias de heredar, trataba de derribar su puerta, no por amor, no por preocupación. Llevaba unas semanas sin abrirles. Sí, les había dejado de contestar el teléfono, pero no era por la demencia senil que ellos le atribuían en sus cuchicheos, sino por el agujero negro de decepción que le carcomía las entrañas cada vez que los veía. La avaricia en los ojos de su hijo, la ambición desmedida en los de Laura, su nuera. Ya no preguntaban por su salud, inspeccionaban sus muebles, calculaban el valor de los cuadros, susurraban sobre lo poco práctico de una casa tan grande para un solo hombre. Un tercer golpe seguido de un crujido de madera que se partía. Arturo suspiró, un sonido profundo que salió de lo más hondo de sus 78 años, con una calma que contrastaba grotescamente con el estruendo. Apoyó su taza de té vacía en la mesita auxiliar y se puso de pie. Sus huesos protestaron. Como siempre, la artritis en sus manos era un recordatorio constante del paso del tiempo. Del mismo tiempo que Javier quería acelerar a mazazos, caminó con paso lento pero firme hacia la puerta principal. No llevaba nada en las manos, no necesitaba un arma. La verdad, la que había guardado durante décadas en la caja fuerte oculta tras el falso fondo del armario de su dormitorio, era un escudo más poderoso que cualquier escopeta, y era esa verdad, no el miedo, la que le daba una serenidad de glaciar. Se detuvo frente a la puerta que vibraba con cada nuevo impacto. Podía ver a través de la mirilla las figuras distorsionadas de Javier y Laura. Él, sudando con el rostro contraído por un esfuerzo que no era solo físico, sino la tensión de quien está a punto de conseguir lo que cree que le pertenece. Ella, más atrás con los brazos cruzados, su habitual sonrisa dulce reemplazada por una mueca de impaciencia y determinación, eran la imagen viva de la traición filial. «Papá, sabemos que estás ahí. Abre, por el amor de Dios», gritó Javier, su voz un hilillo agudo de histeria recubierto de falsa preocupación. «Estamos preocupados. Podrías estar herido. Podrías». Arturo no respondió. Extendió la mano y con un movimiento que pareció congelar el tiempo, giró el picaporte y abrió la puerta. El efecto fue instantáneo y más dramático de lo que hubiera imaginado. La puerta se abrió hacia adentro suave y silenciosamente, sobre los goznes que él mismo había engrasado la semana pasada. Previsor, Javier, que había cargado con todo su peso y la fuerza de la masa para el siguiente golpe, se encontró de pronto sin resistencia. Dio un traspié hacia adelante, la masa cayendo de sus manos con un estrépito metálico sobre el suelo de mármol de la entrada. Laura dio un grito ahogado, pero no fue la torpeza de Javier lo que los dejó pálidos, no fue la vergüenza de ser sorprendidos en flagrante delito de allanamiento, fue la visión de don Arturo. Allí estaba, de pie impecablemente vestido con un traje de tued gris, como si se dispusiera a presidir una junta directiva. No había rastro de confusión en sus ojos claros, ni de la debilidad que ellos esperaban encontrar. Su postura era erguida, su mirada, serena pero penetrante,
como la de un juez que está a punto de dictar sentencia. No parecía un anciano vulnerable, sino un patriarca en el cenit de su poder. Javier se irguió tratando de recuperar la compostura. Papá, Dios mío, ¿estás bien? Pensábamos que, ¿qué? Javier, la voz de Arturo era tranquila pero cortaba como el filo de un cuchillo. Que me había muerto, que yacía desvanecido en el suelo facilitándoles el trabajo. Laura intervino recuperando parte de su máscara de hija ejemplar. Arturo, por favor, no digas eso. Estábamos desesperados. Una semana sin noticias. Cualquiera habría pensado lo peor. Su mirada, sin embargo, escrutaba más allá de él, escaneando la casa buscando señales de deterioro, de desorden, cualquier justificación para su acción. Cualquiera no trataría de derribar la puerta de su padre con una masa, replicó Arturo, sin alterar el tono. Se llama a la policía o a los bomberos. Pero tú, Javier, elegiste la herramienta más directa, la que menos preguntas haría después. Ve un forcejeo, un accidente, un anciano confundido que se cayó. El rostro de Javier perdió otro tono de color. La precisión con la que su padre describía el guión no escrito de su plan era aterradora. Eso es una locura, farfulló Javier evitando su mirada. Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien. Claro, asintió Arturo con una sonrisa fría, y ahora que han confirmado que estoy en plenas facultades, pueden irse. Hizo un gesto hacia la calle, un ademán de despedida que era un muro infranqueable, pero Laura no se movió. Su instinto, más agudo y menos sentimental que el de su marido, había detectado algo en la actitud de Arturo, en esa calma antinatural, en la forma en que los miraba, no como un padre herido, sino como un estratega que ha previsto todas las jugadas. No, Arturo, dijo ella, cruzando el umbral sin ser invitada. No vamos a irnos, no después de esto. Necesitamos hablar, necesitamos saber qué está pasando contigo. Este encierro, esta hostilidad. Su mirada se clavó en él, desafiante. Si estás tan bien como dices, entonces, explícanos por qué te has convertido en un ermitaño. Arturo la sostuvo la mirada. El aire en la entrada de la casa se volvió espeso, cargado de tensión no dicha. Sabía que no se irían. Habían cruzado el Rubicón de la decencia y ahora necesitaban un botín, algo que justificara su acción. No se conformarían con verlo vivo, querían la casa, la herencia, la confirmación de que su tiempo había pasado. Muy bien, dijo finalmente, con un suspiro que pareció cargarse con el peso de todos sus años. Entren, hablaremos. Giró sobre sus talones y se dirigió hacia el salón sin mirar atrás para ver si lo seguían. Javier y Laura se intercambiaron una mirada de triunfo cauteloso. Creían que era la rendición del viejo, que la presión había funcionado. Recogieron la masa del suelo, un mudo testigo de su vileza, y entraron en la casa cerrando la puerta maltrecha tras de sí. El salón era como una cápsula del tiempo. Muebles de estilo inglés, estanterías repletas de libros, retratos familiares en las paredes, y en el centro, la gran mesa de caoba donde Arturo había firmado los contratos que levantaron su imperio inmobiliario. Se sentó en su sillón preferido, frente al sofá donde se acomodaron Javier y Laura como dos acusados en el banquillo. Empecemos por el principio, dijo Arturo reclinándose. Ustedes creen que esta casa, todo esto, hizo un gesto amplio con la mano, les pertenece por derecho divino. Oh, al menos, por derecho de sangre. Papá, no se trata de eso, comenzó Javier. Claro que se trata de eso. La voz de Arturo retumbó por primera vez, llenando la habitación con una autoridad que hizo estremecer a su hijo. Deja de mentir, Javier, a mí, a ti mismo. Llevas años contando los días. Lo veo en tus ojos cada vez que me miras. ¿Cuándo se irá el viejo? ¿Cuándo podré vender esta casa anticuada y comprarme el yate? ¿Cuándo podré vivir la vida que merezco con el dinero que él ganó? Javier no pudo sostenerle la mirada. Laura, en cambio, no se inmutó. Eso es injusto, Arturo, dijo ella,
Javier te quiere, pero tenemos nuestro propio futuro que construir. Esta casa es demasiado para ti, es un peligro. Lo de hoy lo demuestra. Si hubieras tenido una llave de repuesto o un vecino con copia, nada de esto habría pasado. Ah, ¿con qué es mi culpa?, musitó Arturo con una sonrisa sardónica. Yo provoqué que mi hijo intentara derribar mi puerta. Curiosa lógica. No es culpa, es consecuencia, corrigió Laura fría como el mármol. Eres terco, Arturo, te niegas a ver la realidad, te niegas a aceptar ayuda. Javier es tu único hijo, tu heredero. Es natural que se preocupe por lo que será suyo algún día. Arturo guardó silencio por un momento estudiándolos. Veía la codicia en ellos. Sí, pero también algo más, una profunda incomprensión. Para ellos, él era un obstáculo, un trámite burocrático en el camino hacia su riqueza. Nunca habían entendido el verdadero valor de lo que había construido. No era el dinero, era la historia, el esfuerzo, el legado. Y si les dijera, comenzó, bajando la voz hasta convertirla en un hilo cargado de suspense, que todo lo que creen que saben sobre esta casa, sobre mi fortuna, sobre nuestra familia, es una mentira. Javier frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el testamento que tu madre y yo hicimos, el que nombra a mi único hijo como heredero universal, no existe. Laura soltó una risa seca e incrédula. Por favor, Arturo, no empieces con tus juegos. Está en el banco. Lo saben lo que yo quise que supieran, replicó él con calma. Hay otro testamento, uno más reciente, y hay una razón por la que esta casa, esta cápsula del tiempo como la llamas, Laura, es intocable. El ambiente en el salón se volvió gélido. La confianza inicial de la pareja empezaba a agrietarse. El anciano no deliraba, hablaba con una lucidez aterradora. ¿Qué estás insinuando, papá?, preguntó Javier, una nota de genuina confusión en su voz. Arturo se levantó lentamente. No estoy insinuando nada, les estoy diciendo que han estado cavando su propia ruina, que al tratar de apresurar el futuro, pueden haberlo perdido todo. Se dirigió hacia la puerta del salón. Si quieren saber la verdad, la verdadera historia de esta familia, síganme. Les mostraré por qué esta casa es mucho más que ladrillos y recuerdos. Les mostraré lo que custodia. Javier y Laura se miraron, la palidez regresando a sus rostros, con una intensidad renovada. El miedo por fin había reemplazado a la avaricia. Algo en la actitud de Arturo, en la solemnidad de sus palabras, les decía que no se trataba de una artimaña senil. Había un secreto, uno grande, y ellos, con su masa, acababan de despertar. Sin decir una palabra, se levantaron y lo siguieron por el pasillo oscuro hacia el corazón de la casa, hacia una verdad que intuían destrozaría para siempre la imagen que tenían de su padre, de su familia y de sí mismo. El pasillo que conducía a los dormitorios era un túnel de retratos familiares, rostros severos con bigotes de otra época, mujeres de mirada resignada, niños de cuello almidonado. Bajo la tenue luz de las lámparas de pared, sus ojos parecían seguir a Javier y a Laura con una reprobación silenciosa. Cada paso que daban detrás de la espalda recta e imperturbable de Arturo aumentaba la presión en sus oídos. Un zumbido de ansiedad creciente. El sonido de la masa contra la puerta había sido reemplazado por el eco de sus propios latidos. Arturo se detuvo frente a la puerta de su dormitorio, la misma habitación que había compartido con Clara, su esposa, durante 43 años, hasta que el cáncer se la llevó. Javier recordaba esa puerta de toda la vida. De niño había corrido a refugiarse detrás de ella tras una pesadilla. Ahora se sentía como la entrada a una cámara de torturas. Arturo abrió la puerta y entró. La habitación era amplia, ordenada y olía a polvo de madera de cedar y a la colonia limpia que siempre usaba. La cama de dosel estaba perfectamente hecha. En la mesilla de noche solo había un libro, una biografía de Napoleón y una fotografía en un marco de plata. Arturo y Clara, jóvenes, sonriendo en un puente de París.
Era una imagen de una felicidad que a Javier le resultaba ajena, casi ofensiva en su perfección. Siempre pensé que esta habitación era demasiado grande para una sola persona, murmuró Laura rompiendo el silencio, su voz sonando estridente en la penumbra. Seguía escaneando cada detalle, buscando el talón de Aquiles de la fortaleza mental de su suegro. Arturo no le contestó. Se dirigió al gran armario empotrado de caoba, una pieza de museo. Lo abrió revelando filas de trajes impecablemente colgados, camisas blancas y zapatos brillantes. Con movimientos precisos, apartó varias prendas y presionó un panel lateral casi invisible en la pared posterior del armario. Hubo un clic suave y un tramo de la pared, del ancho de una puerta, se deslizó hacia un lado sin hacer ruido, revelando una oscuridad absoluta. Javier contuvo la respiración. Una habitación secreta. En la casa de su infancia, ¿cuántas veces había jugado en ese dormitorio sin sospechar nada? Dios mío, susurró Laura, sus ojos abriéndose de par en par, no por el miedo, sino por la excitación. Para ella, un secreto era sinónimo de valor, de algo que valía la pena esconder. Arturo encendió un interruptor oculto. Una luz fría fluorescente iluminó un espacio reducido, no más grande que un despacho pequeño. No había ventanas, las paredes estaban forradas de estanterías metálicas, y en el centro había una mesa de acero con un ordenador de sobremesa anticuado y una lámpara. Pero lo que captó inmediatamente la atención de todos fueron dos objetos: una caja fuerte gris, del tamaño de una maleta pequeña incrustada en la pared, y un gran cuadro cubierto con una lona negra, apoyado en un caballete frente a la mesa. «Entren», ordenó Arturo con la voz ahora grave como la de un guía en un mausoleo. Javier y Laura obedecieron, sintiendo cómo el aire se volvía más frío y enrarecido al cruzar el umbral. La puerta secreta se cerró tras ellos con un susurro, aislándolos del mundo exterior. Estaban atrapados en el corazón del secreto de su padre. «Toda mi vida», comenzó Arturo apoyándose en la mesa de acero, «he sido un hombre de negocios, construí un imperio de la nada. ¿Ustedes creen que fue suerte o tal vez genialidad?». Miró a Javier directamente. «Tu madre, Clara, siempre creyó que era lo segundo. Ella era mi roca, mi conciencia». Javier sintió un pinchazo de culpa. Había idealizado a su madre, la había puesto en un pedestal de bondad, mientras que a su padre lo veía como el proveedor frío y distante. Nunca había considerado la profundidad de su unión. «Pero hay una línea muy fina entre la genialidad y la conveniencia», continuó Arturo, eligiendo la palabra con cuidado. «En los años 80, cuando empezaba, Madrid era un campo de batalla. Para sobrevivir, a veces tenías que mirar para otro lado, o a veces tenías que dar la mano adecuada al hombre adecuado». Señaló la caja fuerte. «Ahí dentro no hay joyas ni dinero en efectivo. Eso siempre ha estado en el banco a la vista de todos. Ahí guardo la memoria de mi éxito y de mi precio». «¿Tu precio?», preguntó Javier confundido. «Los favores, Javier, los acuerdos bajo la mesa, la documentación de transacciones que no figuraron en ningún libro oficial, pruebas de sobornos a funcionarios para obtener licencias de construcción, contratos con empresarios fantasmas, información que podría haber enviado a la cárcel a media docena de hombres poderosos, incluido yo». Laura palideció visiblemente. No era la herencia limpia que esperaba, era un nido de víboras. «¿Estás diciendo que eres un criminal?», preguntó Javier con la voz quebrada. Su imagen del padre honorable, el pilar de la comunidad, se hacía añicos. «Estoy diciendo que soy un superviviente», corrigió Arturo con dureza, «y que pagué un precio por ello, un precio que va más allá de la posible cárcel». Su mirada se desvió hacia el cuadro cubierto. «Clara nunca supo la extensión de todo esto. Ella creía en el hombre que yo era con ella, no en el que a veces tenía que ser en la calle. Hasta el final me creyó un héroe». Se acercó al cuadro y tomó la esquina de la lona. «Pero hay una transacción en particular, una que hice antes de que tú nacieras, Javier.
una que cambió el curso de esta familia para siempre. Con un movimiento rápido tiró de la lona. El tejido negro cayó al suelo revelando el cuadro. Era un retrato, pero no de un familiar. Era la pintura de una mujer joven, de una belleza etérea y perturbadora. Tenía el cabello oscuro y lacio que le caía sobre los hombros, unos ojos verdes intensos y melancólicos, y una sonrisa triste casi imperceptible. Estaba sentada en un banco de un jardín, que Javier reconoció vagamente como el del patio trasero de la casa. Llevaba un vestido blanco sencillo, no era un estilo moderno, parecía de los años 50 o 60. ¿Quién es ella?, preguntó Laura, fascinada y repelida al mismo tiempo. Arturo no respondió de inmediato. Se quedó contemplando el retrato con una mezcla de dolor y de una ternura que Javier nunca le había visto. Su nombre era Elisa, dijo finalmente, y su voz sonó quebrada por primera vez. Elisa Montenegro. El nombre no significó nada para Javier. Miró a su padre, esperando una explicación, pero Arturo tenía la mirada perdida en los ojos verdes de la pintura. Era la hija de mi socio don Rodrigo Montenegro, un hombre de la vieja guardia con más orgullo que sentido común. Hice un trato con él, un trato que me dio el capital inicial para todo esto. Hizo un gesto vago refiriéndose a la casa, a su fortuna. Él puso el dinero y yo, el trabajo, pero las cosas se torcieron. Una de mis transacciones convenientes salió mal. Perdimos una gran suma, una suma que era de él. Arturo respiró hondo como si le costara sacar las palabras. Don Rodrigo era un hombre violento de honor antiguo. Me dio una opción, pagarle hasta el último céntimo, lo que me habría arruinado y habría dejado a Clara en la miseria. O se calló tragando saliva. ¿O qué, papá?, preguntó Javier con un presentimiento horrible. O deshonrar a su hija, terminó Arturo con un susurro ronco. Elisa y yo, él lo planeó todo. Una cena aquí en esta casa, demasiado vino, quería tener algo sobre mí, una mancha, una vergüenza que me atara a él para siempre, para asegurar su inversión. La habitación secreta se volvió opresiva. Javier sentía náuseas. ¿Qué pasó?, preguntó Laura, su voz apenas un hilo. Pasó lo que él quería, dijo Arturo cerrando los ojos un momento, pero lo que él no esperaba era que Elisa y yo, que surgiera algo, algo real, en medio de aquella farsa horrible. Fue breve, intenso y condenado desde el principio. Ella era joven, idealista, yo estaba casado, enamorado de mi mujer. Fue un error monumental. Abrió los ojos y miró a Javier, y de ese error nació un hijo. El golpe fue tan físico que Javier retrocedió un paso, chocando contra una de las estanterías metálicas. El sonido reverberó en el pequeño espacio. Un hijo, logró balbucear. Tenía un medio hermano. Su padre, el pilar de la moralidad, había tenido un hijo fuera del matrimonio. Sí, asintió Arturo con infinita tristeza. Elisa se quedó embarazada. Su padre, don Rodrigo, cuando se enteró, no lo vio como una desgracia, sino como una oportunidad mayor. Ahora el vínculo era de sangre. Me forzó a firmar un acuerdo. Yo le pagaba su inversión inicial, con intereses exorbitantes, a lo largo de los años, y a cambio él criaría al niño como suyo, como su nieto. Yo jamás podría reclamarlo, jamás podría acercarme a ella. Nunca debía saberlo. Señaló la caja fuerte. Ahí está ese acuerdo. Y las transferencias. Durante 20 años pagué. Cada céntimo que ganaba una parte iba a parar a Montenegro. Fue una sangría constante. Es la razón por la que, a pesar de mi éxito, nunca fuimos tan ricos como la gente creía. Es la razón por la que esta casa está llena de muebles valiosos, pero vacía de lujos superfluos. Todo lo que sobraba iba para ellos. Javier se sentía mareado. Su padre no era el avaro que él creía. Era un hombre atrapado, pagando una deuda eterna por un pecado de juventud. ¿Y el niño?, preguntó Laura, pragmática a pesar del shock. ¿Qué fue de él? Elisa, dijo Arturo, y su voz se quebró de verdad. Elisa no pudo soportar la presión,
La vergüenza, se quitó la vida 6 meses después de dar a luz, se ahorcó en el granero de la finca de su padre, señaló el cuadro. Este retrato me lo envió don Rodrigo el día de su funeral, como recordatorio, como una maldición. Javier miró el rostro de Elise, ya no veía a una mujer bella, sino a una víctima, y a su padre no como un monstruo, sino como un hombre roto por la culpa. El niño, insistió Laura impaciente. ¿Vive? Arturo asintió lentamente. Sí, vive. Don Rodrigo lo crió, le dio su apellido, pero siempre lo trató con desprecio, como un recordatorio de su hija muerta y del hombre que arruinó su honor. El chico se llama Daniel, Daniel Montenegro. El nombre cayó entre ellos como una losa. Daniel Montenegro. Javier tenía un medio hermano, un hombre que según esta historia había crecido en la amargura y el rencor, y el testamento, dijo Javier, empezando a entender. El testamento que conoces es nulo, confirmó Arturo. Hice uno nuevo hace 5 años, después de que Clara murió. No pude cargar con la mentira hasta el final. Dejo una parte sustancial de todo lo que queda esta casa, las inversiones limpias a Daniel Montenegro, como indemnización, como el pago final de una deuda de sangre. Javier se dejó caer sobre una silla plegable que había junto a la mesa, la cabeza entre las manos. Su mundo se había venido abajo. No solo no heredaría la fortuna que creía suya, sino que tenía un hermano desconocido que seguramente los odiaba a todos, y su padre era un extraño. Laura, sin embargo, no se rindió. Su mente ágil y fría ya estaba buscando ángulos, grietas. Este acuerdo, dijo señalando la caja fuerte, es ilegal, forzado bajo coacción. Un buen abogado lo tiraría por tierra. ¿Y este Daniel? ¿Qué pruebas tiene? Una historia triste y un cuadro. Nosotros somos tu familia legítima, Arturo. Javier es tu hijo reconocido. Arturo la miró y por primera vez Javier vio algo parecido al desprecio en los ojos de su padre. Eso pensaba yo, Laura, que la sangre legítima era lo único que importaba, pero me equivoqué. La deuda con Daniel es más antigua que Javier, es una deuda de honor. Por muy manchado que esté, se acercó a la caja fuerte y marcó una combinación. En la cerradura electrónica, la puerta se abrió con un clic. En su interior, solo había unas pocas carpetas de cartón, pero hay una razón más importante por la que no pueden tocar esta casa, dijo Arturo sacando una carpeta marrón, desgastada en los bordes, y no es por el dinero ni por el testamento, es por lo que pasó aquí. Abrió la carpeta, no había documentos, solo fotografías en blanco y negro de grano grueso. Las tomó y las esparció sobre la mesa de acero. Javier y Laura se acercaron. Las fotos mostraban la casa pero en diferentes épocas. Algunas eran de los años, y en todas ellas, en diferentes habitaciones, el salón, el pasillo, esta misma habitación secreta, aparecía la misma figura borrosa, una silueta femenina y espectral, con un vestido claro. ¿Qué es esto?, preguntó Javier, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Es Elisa, dijo Arturo con una calma sobrenatural. Ella no se fue. Después de su muerte empezó a aparecer. Al principio eran sueños, luego ruidos, sombras. Clara nunca la vio, gracias a Dios, pero yo la he visto una y otra vez, sobre todo en esta habitación. Ella vino a esta casa aquella noche fatídica, y una parte de ella se quedó aquí. Miró a su hijo y a su nuera, cuyos rostros eran ahora máscaras de horror incrédulo. Esta casa no es solo mía, Javier, también es de ella, y ella no la va a entregar. Por eso me encerré, no por ustedes, por ella, porque en los últimos meses, su presencia se ha vuelto más fuerte, más insistente, como si supiera que mi tiempo se acaba, como si estuviera esperando. Laura retrocedió rozando el cuadro. Esto es una locura. Estás enfermo, Arturo. Son sugestiones, remordimientos. En ese preciso instante, la lámpara fluorescente que colgaba del techo parpadeó violentamente y se apagó.
sumiéndolos en una oscuridad absoluta, un frío gélido que no venía de ningún sistema de aire acondicionado envolvió la pequeña habitación. Desde algún lugar muy cerca en la oscuridad, llegó el sonido de un suspiro suave femenino cargado de una pena infinita. Javier gritó. Laura ahogó un grito cuando la luz volvió a encenderse parpadeante. Arturo seguía de pie en el mismo sitio mirándolos, con una lástima profunda. No intenten quedarse con esta casa, les dijo, su voz apenas un susurro en el aire helado. No es solo la herencia lo que perderán. La puerta secreta se abrió sola invitándolos a salir. Javier y Laura no necesitaron que se lo repitieran. Salieron corriendo del dormitorio del pasillo de la casa sin mirar atrás, dejando atrás la masa, sus ambiciones y la aterradora verdad sobre la maldición que su codicia había despertado. La fachada de la casa de don Arturo, con su puerta de robo ahora visiblemente dañada, parecía burlarse de Javier y Laura desde la acera de enfrente. No se habían atrevido a irse del todo. El coche seguía estacionado a media calle, el motor apagado, el calor del día dando paso a un crepúsculo frío y gris. Dentro del vehículo, el silencio era tan espeso como la niebla que empezaba a formarse en sus mentes. «Es mentira», declaró Laura por enésima vez, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Todo. La amante, el hijo secreto, el fantasma. Escupió la última palabra como si le quemara la lengua. Son patrañas de un viejo senil que se ha inventado una historia para no soltar el dinero. Un cuadro que llora. Luces que se apagan. Por favor, nos tomó el pelo, Javier. Nos asustó. Javier no respondió. Miraba fijamente la ventana del dormitorio de su padre en el primer piso, la habitación donde, según la increíble historia, yacía oculta la prueba de su doble vida y posiblemente la presencia de la difunta Elisa. No podía sacar de su cabeza la imagen del retrato. Los ojos verdes y tristes de la mujer le resultaba vagamente familiar, aunque estaba seguro de no haberla visto nunca. No lo sé, Laura, murmuró frotándose los ojos. Estaba exhausto, mental y emocionalmente. La habitación secreta, los documentos, él no parecía estar mintiendo, parecía aliviado, como si hubiera estado cargando con eso durante décadas. Claro que parecía aliviado. Se inventó un cuento fantástico y nos echó de su casa, replicó ella, girándose hacia él, sus ojos inyectados en furia. ¿Te has parado a pensar que si esa historia es cierta, no heredas nada? Nada, Javier, todo se lo lleva ese Daniel Montenegro, un fantasma de carne y hueso. Esa era la cuestión, el núcleo de todo. La herencia, para Laura, era una cuestión de lógica y de derecho. Para Javier, se había convertido en algo más enredado y doloroso. La revelación de la infidelidad de su padre, de la existencia de un medio hermano, de la posible causa de la distante relación con su madre, todo ello había abierto una grieta en su propia identidad. Tenemos que averiguar si Daniel Montenegro existe, dijo Javier finalmente con un hilo de voz. Por supuesto que existe, casi gritó Laura. ¿O existe alguien a quien tu padre le ha estado enviando dinero y a quien ha nombrado en un testamento fraudulento? Eso es lo que importa. Necesitamos un abogado, un investigador privado. Tenemos que invalidar ese nuevo testamento. El acuerdo con el tal Montenegro padre fue bajo coacción, es nulo. Y tu padre en su estado mental actual no es competente para cambiar su voluntad. Su estado mental. Javier la miró incrédulo. Hace media hora. Nos llevó a una habitación secreta que existía en la casa donde crecí y nos soltó una historia coherente, con detalles específicos. ¿Eso te parece senilidad? La coherencia no es lo mismo que la verdad, insistió ella. La gente con demencia a veces construye narrativas elaboradísimas. Tu padre ha estado obsesionado con el pasado encerrado aquí, se ha convencido a sí mismo de esta tragedia romántica para justificar su propia vida gris. Javier negó con la cabeza.
No podía aceptarlo. Algo en lo más profundo de su ser le decía que su padre había hablado con la voz cruda y dolorosa de la verdad. Hay una manera más simple de saberlo, dijo Javier sacando su teléfono móvil. Daniel Montenegro. Tecleó el nombre en el buscador. Los resultados fueron escasos. Un perfil de LinkedIn. Daniel Montenegro, arquitecto trabajando actualmente en un estudio de Valencia. No había foto. Un par de entradas en directorios profesionales, nada en redes sociales. Era un hombre discreto, casi invisible. Valencia, murmuró Javier. Don Rodrigo era de allí. Tiene sentido. ¿Y qué? ¿Vas a llamarlo? Preguntó Laura con sarcasmo. Hola, soy tu medio hermano que no sabía que existías. Nuestro padre psicópata nos ha encerrado en una habitación con el fantasma de tu madre. Por favor, Javier, sé razonable. Pero Javier ya estaba haciendo clic en la opción de enviar un mensaje a través de la plataforma de LinkedIn. Su mente, nublada por el shock, operaba por puro instinto. Hola Daniel, mi nombre es Javier Romero. Soy hijo de Arturo Romero. Necesito hablar con usted con urgencia sobre un asunto familiar de gran importancia. Por favor, contácteme. Envió el mensaje antes de que Laura pudiera detenerlo. ¿Estás loco? Le espetó. Le estás dando munición. Si existe y quiere la herencia ahora sabe que estamos al tanto. O tal vez no sepa nada. Contraatacó Javier con una chispa de su antigua obstinación. Tal vez mi padre ha estado pagándole una indemnización en secreto toda su vida y él ni siquiera sabe por qué. Papá dijo que don Rodrigo crió como su nieto. Quizás Daniel ni siquiera sabe que Arturo es su padre. Esa posibilidad los dejó en silencio a ambos. Era una capa más de complicación en una historia ya de por sí enrevesada. De repente el teléfono de Javier vibró. No era una respuesta al link, era una notificación de su aplicación de banca online. Había recibido una transferencia de su padre, una cantidad significativa, 5 veces más de lo que le solía enviar para gastos mensuales. En el concepto solo ponía para que no hagas tontería. Javier mostró la pantalla a Laura. Su rostro se crispó en una mueca de disgusto. Un soborno, dijo con desdén. Quiere comprar nuestro silencio, que nos vayamos a casa y olvidemos el asunto, o quiere protegernos, susurró Javier mirando de nuevo hacia la casa. La figura de su padre apareció tras la ventana del salón inmóvil, observándolos. Era una silueta oscura contra la luz tenue de la lámpara. De él, de Daniel, o de lo que sea que habita en esa casa. La discusión se interrumpió bruscamente cuando el teléfono de Javier volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de un número desconocido con prefijo de Valencia. Se miraron, y el mismo pensamiento cruzó por sus mentes. Era demasiado rápido, demasiado coincidente. Javier, con el pulso acelerándose, deslizó la pantalla para contestar. Diga, Javier Romero. La voz al otro lado era grave, serena, con un tono educado pero frío. No sonaba sorprendido ni alterado. Sí, ¿con quién hablo? Soy Daniel Montenegro. Javier contuvo la respiración. Laura se acercó intentando escuchar. He recibido su mensaje, continuó Daniel. Su voz era clara, sin rastro del acento valenciano. Sonaba a hombre de ciudad culto, y he estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. Esperando, preguntó Javier confundido. ¿Sabe usted quién soy? Un silencio breve cargado de significado precedió a la respuesta. Sé que es el hijo de Arturo Romero. El hijo legítimo. La palabra legítimo fue pronunciada con una leve pero perceptible carga de amargura. Y sé por qué me llama. Se ha enterado de la historia, supongo. Mi padre, mi abuelo, don Rodrigo, me lo contó todo en su lecho de muerte. Hace 5 años. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Daniel lo sabía todo. Entonces, usted sabe que Arturo es mi progenitor biológico, sí, cortó Daniel, con una frialdad que erizó la piel de Javier, aunque nunca ha actuado como tal. Para mí es solo el nombre en los cheques que recibía mensualmente durante años, hasta que hace 5 años se detuvieron,
y fueron reemplazados por un único pago mayor, y por una carta. Javier miró a Laura desesperado por transmitirle la información. Ella frunció el ceño sin entender. ¿Una carta?, preguntó Javier. De Arturo, confirmó Dani, explicándome muy sucintamente la trágica historia de mi madre y pidiéndome disculpas por su ausencia. Me decía que a su muerte recibiría lo que me correspondía. Supongo que ahora sé a qué se refería. Su tono era desapasionado, analítico. No había rastro de emoción. Era como si hablara de un cliente, no de su padre. Escuche, Daniel. Esto es abrumador, tartamudeó Javier. Mi padre nos acaba de contar todo esto hoy. Nos enseñó el retrato de su madre. Hubo otro silencio más largo cuando Daniel volvió a hablar. Su voz tenía un deje diferente, apenas un temblor. ¿El retrato de Elisa está en la casa? Sí, en una habitación secreta. Daniel respiró hondo. Quiero verlo. Disculpe. Dígale a Arturo que voy para allá. Salgo ahora mismo de Valencia. Estaré en Madrid en 3 horas. La decisión en su voz era absoluta. Necesito ver ese cuadro, y necesito hablar con él, cara a cara. Pero, ¿y la herencia? El testamento, empezó a decir Javier, pero Daniel lo interrumpió. La herencia es lo de menos, dijo. Y por primera vez, Javier detectó una emoción genuina en su voz, una urgencia febril. Esto no se trata de dinero, se trata de mi madre. La llamada se cortó. Javier se quedó mirando el teléfono aturdido. ¿Qué ha dicho?, preguntó Laura impaciente. Sabe todo, sabe que Arturo es su padre. Y viene, ahora mismo. Javier miró hacia la casa. La figura de su padre seguía en la ventana. Dice que no le importa la herencia. Quiere ver el retrato de su madre. Laura arqueó una ceja escéptica. ¿Y tú te lo crees? Es la jugada más obvia. Actuar desinteresado para ganar nuestra confianza y luego cuando esté aquí reclamarlo todo. No lo sé, suspiró Javier, exhausto, pero no hablaba como un hombre ambicioso, hablaba como alguien que ha estado buscando respuestas toda su vida. Decidieron esperar. No podían irse ahora. Tenían que presenciar el encuentro. Tenían que saber cómo reaccionaría su padre ante la llegada del hijo secreto. Las 3 horas de espera fueron las más largas de sus vidas. Dentro del coche la tensión era palpable. Javier no podía dejar de pensar en Daniel, en cómo sería, si se parecería a él, si se parecería a su padre. Laura, por su parte, repasaba mentalmente estrategias legales, preparándose para la batalla que se avecinaba. Finalmente un coche negro y discreto se detuvo frente a la casa. Un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo oscuro y pantalones de vestir, salió del vehículo. Incluso desde la distancia, Javier pudo ver el parecido. Tenía la mandíbula cuadrada de Arturo, su misma frente amplia, pero los ojos, al acercarse a la puerta, la luz del farol de la calle los iluminó. Eran verdes, los mismos ojos verdes e intensos del retrato de Elisa. Daniel Montenegro se detuvo frente a la puerta dañada, mirándola por un momento antes de tocar el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Arturo estaba allí, en el umbral. Los 2 hombres se miraron fijamente sin mediar palabra. No hubo abrazo ni apretón de mano, solo una mirada cargada de décadas de silencio, de resentimiento, de curiosidad y de una dolorosa conexión. Desde el coche, Javier y Laura observaban sin atreverse a respirar. Era como ver escenas de una película de la que habían sido expulsados. Arturo hizo un gesto con la cabeza invitando a Daniel a entrar, y justo antes de que la puerta se cerrara, Javier vio a su padre levantar la mirada y dirigirla directamente hacia su coche. No era una mirada de triunfo ni de enojo, era una mirada de pretensía, una mirada que decía: esto ya no depende de ustedes. La puerta se cerró dejándolos fuera, en la fría noche, a merced de los secretos y los fantasmas que habitaban la casa. Y por primera vez, Javier sintió que no estaba luchando por una herencia, sino siendo testigo del desenlace de una tragedia familiar que había comenzado mucho antes de que él naciera, y de la que al fin iba a conocer su último y terrible acto.
La noche había caído por completo sobre Madrid, envolviendo la calle en un manto de silencio inquietante. Dentro del coche el aire estaba viciado por la tensión y el aliento de Javier y Laura, que empañaba los cristales. Ya no discutían, no había nada más que decir, solo podían esperar, prisioneros de una curiosidad malsana y de un miedo creciente. ¿Qué estaba pasando tras los muros de esa casa? El dramático reencuentro de un padre con su hijo secreto, una negociación fría sobre herencia o algo más siniestro, relacionado con la historia de Elisa y la presencia que Arturo aseguraba habitar la vivienda. Pasó una hora, luego otra. La luz en el salón seguía encendida, pero las persianas estaban echadas, impidiendo cualquier vislumbre del interior. Javier sentía una impotencia feroz. Era su casa, su familia, y estaba excluido, esperando en la banqueta como un extraño. Esto es insoportable, murmuró Laura, rompiendo el silencio por primera vez en mucho rato. Tenemos que hacer algo. Llamar a la policía. Algo. ¿Y qué les decimos? Replicó Javier amargamente. Que nuestro padre, que está en su sano juicio, ha recibido a un invitado en su casa y no nos deja entrar. Nos tomarían por locos. Fue entonces cuando la luz del salón se apagó. No fue un apagón general, solo la luz de esa habitación se extinguió, sumiendo la fachada en una oscuridad más profunda. Unos segundos después, una luz tenue, titilante, como la de una vela o una lámpara de bajo voltaje, se encendió en la ventana del dormitorio de Arturo. La habitación del secreto. ¿Qué están haciendo? Susurró Javier, pegado al cristal. Antes de que Laura pudiera responder, la puerta principal se abrió de par en par, y salió Daniel Montenegro. Su figura alta y esbelta se recortó contra el vestíbulo iluminado. No salió corriendo, caminó con paso rápido pero firme hacia su coche. Su rostro, iluminado por la farola, era una máscara pálida de... Era horror, era conmoción, furia. Era una mezcla de todas, tan intensa que resultaba imposible de descifrar. Javier reaccionó instintivamente, abrió la puerta del coche y salió a su encuentro. Daniel, espere. Daniel se detuvo junto a la puerta de su vehículo y se volvió. Sus ojos verdes, ahora visibles, brillaban con una luz salvaje. No parecía el hombre frío y controlado de la llamada telefónica. ¿Qué ha pasado? Preguntó Javier, llegando hasta él. ¿Qué le ha dicho mi padre? Daniel lo miró como si acabara de darse cuenta de su presencia. Una mueca de desprecio torció su boca. Su padre, dijo, y su voz era un hilillo áspero. Es un mentiroso hasta el final. ¿A qué se refiere? La historia no es cierta. Oh, es cierta. Demasiado cierta. Daniel abrió la puerta de su coche y sacó algo. Era el cuadro de Elisa, el retrato de la habitación secreta. Lo sostenía con una mano temblorosa. Pero no es la historia completa. Él no me lo contó todo. Tuve que verlo por mí mismo. ¿Ver qué? Insistió Javier, una bola de hielo formándose en su estómago. Daniel se acercó a él, hasta quedar a solo unos centímetros de su rostro. Su aliento era rápido, caliente. Mi madre no se ahorcó en el granero de la finca de mi abuelo, dijo con una voz que no llegaba a un susurro, pero que cortaba el aire gélido como un cuchillo. Se ahorcó aquí, en esa casa, en el rellano de la escalera justo encima del salón, donde tu padre dice que la presencia es más fuerte. Javier retrocedió, sintiendo un mareo repentino. ¿Qué? Sí, escupió Daniel, y por fin la emoción contenida estalló. Él la trajo aquí, a esta casa, después de aquella noche. No fue una única vez, fueron varios encuentros. Él le prometió cosas. Le prometió dejar a tu madre. Le prometió un futuro. Y cuando ella se quedó embarazada, él la repudió. Le dijo que era una equivocación, que arruinaría su matrimonio, su reputación. La abandonó. Mi abuelo no lo obligó a firmar un acuerdo para proteger su honor. Se lo exigió para evitar un escándalo mayor.
para evitar que la verdad saliera a la luz, que Arturo Romero había seducido y abandonado a una joven, conduciéndola al suicidio, bajo el techo que compartía con su esposa. Javier se apoyó contra el capó del coche, las piernas flojas, la versión de su padre, la del error trágico y la deuda de honor, se desmoronaba, revelando una realidad mucho más fea y sórdida. Arturo no era una víctima de las circunstancias. Había sido el verdugo de Elisa. El cuadro, continuó Daniel, alzando el retrato. No me lo enviaron el día del funeral. Mi madre se lo pintó a él, como un reguto de despedida. La inscripción, giró el cuadro en la esquina inferior derecha con una letra fina y elegante. Javier pudo leer: para Arturo, el amor de mi vida y la muerte de mi alma. Siempre tuya, Elisa. Él lo guardó, dijo Daniel, con lágrimas de rabia brillando en sus ojos, como un trofeo, como el recordatorio de una conquista, no de un remordimiento. La puerta de la casa se abrió de nuevo. Arturo apareció en el umbral. Parecía haber envejecido 20 años en unas horas. Su espalda ya no estaba recta. Su rostro era una máscara de ceniza. Daniel, por favor. Su voz era un ronquido débil. Daniel se volvió hacia él, y toda su furia se concentró en esa figura decrépita. No, no tienes derecho a suplicar. Me mentiste, me hiciste creer que fuiste un hombre atrapado, cuando en realidad fuiste un cobarde y un asesino. Mataste a mi madre tanto como si le hubieras puesto la soga al cuello. Lo siento, gimió Arturo desplomándose contra el marco de la puerta. Te lo juro que lo siento. La amé, de verdad. Mentira, gritó Daniel. Su grito desgarró la quietud de la noche. No amas a nadie, solo te amas a ti mismo. Y esta casa, esta maldita casa es tu mausoleo, y será tu tumba. Con un último vistazo de puro odio hacia Arturo y otro de lástima despreciativa hacia Javier, Daniel entró en su coche, arrancó el motor y se alejó a gran velocidad, llevándose el retrato de su madre y la verdad devastadora. Javier se quedó mirando a su padre, que lloraba abiertamente encogido en el umbral. Ya no era el patriarca impasible, era un anciano derrotado, consumido por una culpa que ahora se revelaba, era mucho más profunda y merecida de lo que Javier había imaginado. Laura se acercó a Javier. ¿Qué ha dicho? Javier no pudo responder, solo podía mirar a su padre. La imagen del hombre que admiraba de niño yacía hecha añicos. En su lugar, había un extraño capaz de una crueldad abismal. Fue entonces cuando ocurrió. Una luz parpadeante, de un blanco azulado, iluminó el vestíbulo detrás de Arturo. No era la luz eléctrica, era un resplandor frío y una figura, una silueta femenina y esbelta con un vestido claro, se materializó en el rellano de la escalera, justo donde Daniel había dicho que Elisa había muerto. Arturo, sintiendo la presencia, giró la cabeza lentamente. Su llanto se cortó, sus ojos se abrieron de par en par, no con miedo, sino con un reconocimiento terrible, con una mezcla de terror y de anhelo. Elisa, susurró. Javier y Laura la vieron también. No era una sombra vaga, era la mujer del cuadro, joven pálida, con su vestido blanco y sus ojos verdes brillando con una luz propia. No los miró a ellos. Su mirada estaba fija en Arturo, y no era una mirada de amor, era una mirada de acusación eterna, de una pena tan inmensa que congeló la sangre de quienes la observaban. Arturo extendió una mano temblorosa hacia la aparición. Perdóname, por favor. La figura de Elisa no se inmutó, solo levantó su propio brazo lánguido y señaló hacia arriba, hacia la habitación secreta, o quizás hacia algo más allá. Luego simplemente se desvaneció. La luz fría se apagó, dejando el vestíbulo en la penumbra habitual. Arturo permaneció un momento inmóvil con la mano aún extendida hacia la nada. Luego un sollozo profundo desgarrador salió de se desplomó sobre las rodillas, cubriéndose el rostro con las manos.
su cuerpo sacudido por espasmos de un dolor que iba más allá de lo humano. Javier y Laura no se movieron. El horror los había petrificado. La historia no era solo una leyenda familiar. Elisa estaba allí, y su venganza o su dolor, o su simple y lacerante presencia era tan real como las lágrimas de Arturo. Finalmente, Javier encontró la fuerza para caminar hacia su padre. No lo hizo con rabia ni con avaricia. Lo hizo con una pesadumbre infinita. Se arrodilló a su lado en el frío suelo del vestíbulo y puso una mano en su espalda encorvada. No dijo nada. No había palabras. Arturo se aferró a él como un náufrago a un madero, y enterró su rostro en el hombro de su hijo, el hijo legítimo, el que se había quedado. La he visto todas las noches, lloriqueó Arturo con la voz rota, pero nunca, nunca así. Lo sé, papá, susurró Javier, lo sé. Decidieron no dejarlo solo esa noche. Lo ayudaron a levantarse y lo llevaron al salón. Laura, pese a su escepticismo natural, estaba visiblemente afectada. Había visto algo que no podía explicar, algo que había reconfigurado por completo su percepción de la realidad. Arturo, entre sollozos entrecortados, les contó la versión completa, la verdadera. Confirmó lo que Daniel había dicho, su egoísmo, su cobardía, su papel directo en la tragedia de Elisa. La habitación secreta no era un santuario, era el lugar donde escondía las pruebas de su culpa. El testamento a favor de Daniel no era un acto de redención, sino el último pago de una deuda que sabía que nunca saldaría. Al amanecer, Arturo, exhausto, se durmió en el sofá. Javier y Laura se quedaron despiertos, bebiendo café en la cocina. El mundo tal como lo conocían había terminado. ¿Y ahora qué?, preguntó Laura, su voz cansada. Javier miró por la ventana. El primer rayo de sol iluminaba la calle. La casa seguía allí, sólida e imponente, pero ya no era un símbolo de riqueza o de legado. Era un monumento a un pecado y a un fantasma. Ahora, dijo Javier con una calma resignada, dejamos que papá decida qué hacer con su vida y con su conciencia. No somos nosotros quienes debemos juzgarlo. Y en cuanto a la herencia, que le dé a Daniel lo que quiere, nosotros tenemos nuestras propias vidas, libres de esta maldición. Laura asintió lentamente. La ambición se había esfumado, reemplazada por un profundo deseo de alejarse de aquella casa y de su oscuridad. Javier sabía que la historia no había terminado. Elisa seguiría allí, atrapada en su ciclo de dolor. Su padre viviría sus últimos años atormentado por los remordimientos y por la presencia de la mujer a la que destruyó. Y Daniel llevaría su odio y su herida abierta para siempre. Pero él, Javier, había cruzado al intentar derribar una puerta para apoderarse de un legado, había encontrado una verdad que lo había liberado. La verdad de que algunas herencias no son de bienes materiales, sino de culpas y fantasmas, y que la única manera de sobrevivir es aprender a dejar atrás la casa de los secretos, aunque sus ecos te persigan para siempre. Al salir de la casa al amanecer, sin mirar atrás, supo que nunca volvería a ser el mismo, y en el fondo estaba agradecido. La masa que quería usar para derribar una puerta había terminado derribando los muros de su propia ceguera.